En el tiempo que me dio hasta la celebración de la pesquisa, Poirot desplegó una actividad inagotable. Por 2 veces se encerró con el señor Wells, dio también largos paseos por el campo. Me dolió el que no me hiciera sus confidencias, tanto más cuanto que no podía sospechar en absoluto qué era lo que se traía entre manos. Se me ocurrió que quizá hubiera estado haciendo indagaciones en la granja de Raikes, de modo que cuando el miércoles por la tarde me acerqué al Les West Cottage y no lo encontré, anduve por los campos cercanos a la granja, con la esperanza de tropezarme con él. Pero no había el menor rastro de Poirot y no me decidí a ir directamente a casa de Raikes. Abandonando la búsqueda, me alejaba del lugar cuando me encontré con un viejo campesino que me miró con descaro, astutamente. «Es usted de la casa, ¿verdad?», preguntó. «Sí, estoy buscando a un amigo mío y pensé que podía haber venido en esta dirección. Un tipo pequeño que mueve mucho las manos al hablar, uno de los belgas que están en el pueblo». «Sí», dije con ansiedad. «¿Es que ha estado aquí?». «Oh, sí, claro que ha estado aquí, y más de una vez. ¿Es amigo suyo? Usted y los señores de la casa son una buena pandilla». Y siguió mirándome, cada vez con expresión más zumbona. «¿Es que los señores de la casa vienen aquí con frecuencia?», pregunté, con tanta indiferencia como me fue posible. Me guiñó un ojo con astucia. «Oh, no, vaya si viene, sin nombrar a nadie. Y que es un señor muy generoso. Oh, gracias, señor, sí, estoy seguro». Continué mi camino en un estado de excitación, de modo que Evelyn Howard tenía razón. Experimenté una fuerte sensación de desagrado al pensar en la generosidad de Alfred Inglethorpe con el dinero de otra mujer. ¿Estaría aquella picaresca cara gitanada en el fondo del crimen o sería el dinero el móvil? Probablemente una mezcla de ambas cosas. Había un punto que parecía obsesionar a Poirot. Por 1 o 2 veces me indicó que Dorcas debía de haberse equivocado al fijar la hora de la disputa. Repetidamente insinuó a la sirvienta que eran las 4:30 y no las 4 cuando oyó las voces. La pesquisa tuvo lugar el viernes en el hotel del pueblo. Poirot y yo nos sentamos juntos, no habiendo sido llamados para prestar declaración. Concluyeron los preliminares reconociendo el jurado el cadáver, que fue identificado como Emily Inglethorpe. Al ser interrogado, John describió cómo se había despertado en las primeras horas de la madrugada y las circunstancias de la muerte de su madre. A continuación, tuvo efecto el testimonio médico, se hizo un silencio absoluto y todos los ojos se fijaron en el famoso especialista de Londres, conocido como una de las mayores autoridades del día en materia de toxicología. En breves palabras, resumió el resultado de la autopsia. Despojada su declaración de los tecnicismos y de la fraseología médica, estableció que la señora Inglethorpe había sido envenenada con estricnina. A juzgar por la cantidad encontrada, debía haber tomado no menos de 3/4 de un grano, pero probablemente un grano o algo más todavía. ¿Cabe la posibilidad de que haya tomado el veneno por accidente?, preguntó el fiscal. Lo considero muy improbable. La estricnina no se emplea en usos domésticos, como otros venenos, y se vende con restricciones. ¿No encontró usted nada en su examen que le indique cómo fue administrado el veneno? No. ¿Cree que llegó usted a Styles antes que el doctor Wilkins, verdad? Así es. Me encontré con el coche en la puerta del parque y corrí a la casa. ¿Quiere decirnos exactamente lo que ocurrió después? Entré en el cuarto de la señora Inglethorpe. En aquel momento sufría unas convulsiones tetánicas características. Se volvió hacia mí y dijo entrecortadamente: «Alfred, Alfred». ¿Puede habérsele administrado la estricnina con el café que le llevó su marido después de cenar? Es posible, pero la estricnina es una droga de acción bastante rápida. Los síntomas aparecen 1 hora o 2 después de ser ingerida. Su acción se retarda bajo ciertas condiciones que no aparecen en este caso. Supongo que la señora Inglethorpe tomó el café a eso de las 8 y los síntomas no se manifestaron hasta las primeras horas de la madrugada, lo que indica que la droga fue tomada mucho después de las 8. La señora Inglethorpe tenía la costumbre de tomar una taza de chocolate durante la noche. ¿Pudo administrársele la estricnina con él? No, yo mismo cogí un poco del chocolate que quedaba en el caso y lo hice analizar. No contenía estricnina. Oí a Poirot reír entre dientes. ¿Cómo lo supo usted?, le pregunté en un susurro. Escuche. En realidad,
continuó el doctor. Me hubiera sorprendido enormemente encontrar estrecnina. ¿Por qué? Sencillamente porque la estrecnina tiene un sabor muy amargo. Puede notarse en una solución de 1 en 60.000 y solo puede disimularse con alguna sustancia de sabor muy fuerte. El chocolate no reúne esa condición. Un miembro del jurado quiso saber si la misma objeción era aplicable al café. No, el café tiene un sabor amargo que posiblemente anularía el de la estrecnina. Entonces, ¿considera usted más probable que la droga fuera administrada con el café, pero que por alguna razón desconocida su acción se retrasó? Sí, pero como la taza quedó tan finamente desmenuzada, no hay posibilidad de analizar su contenido. Con esto, terminó la declaración de Dr. Bernstein. El Dr. Wilkins la corroboró en todas sus partes. Interrogado sobre la posibilidad de suicidio, la rechazó terminantemente. La muerta, dijo, tenía débil el corazón, pero por lo demás disfrutaba de perfecta salud y era de naturaleza alegre y equilibrada. Nunca hubiera pensado en quitarse la vida. A continuación, llamaron a Lawrence Cavendish. Su declaración no tuvo importancia, limitándose a repetir la de su hermano. En el momento en que se retiraba, se detuvo y dijo titubeando: ¿Puedo exponer una idea? Naturalmente, señor Cavendish, estamos aquí para averiguar la verdad de este asunto, y cualquier indicación que pueda ayudarnos a conseguirlo será bien recibida. Es solo una idea mía, explicó Lawrence. Puedo estar equivocado, por supuesto, pero a mí me parece que la muerte de mi madre puede ser explicada por medios naturales. ¿Cómo se le explica a usted, señor Cavendish? Mi madre, desde algún tiempo antes de su muerte, había estado tomando un tónico que contenía estrecnina. Ah, dijo el fiscal. Uno del jurado levantó la vista, interesado. Creo, continuó Lawrence, que ha habido casos en los que el efecto acumulativo de una droga tomada durante algún tiempo ha terminado por producir la muerte. Y no puede ser también que haya tomado por equivocación una dosis exagerada de la medicina. Es la primera vez que oímos decir que la muerta tomara antes estrecnina. Se lo agradecemos mucho, señor Cavendish. El doctor Wilkins fue llamado de nuevo y ridiculizó la idea. Lo que sugiere el señor Cavendish es completamente imposible. Cualquier médico le diría a usted lo mismo. La estrecnina es, en cierto sentido, un veneno acumulativo, pero es completamente imposible que la muerta sobreviniera tan súbitamente. Tenía que haber habido un largo periodo de síntomas crónicos que hubieran llamado inmediatamente mi atención. Todo eso es absurdo. Y la segunda suposición, ¿no ha podido la señora Inglethorpe tomar equivocadamente una dosis excesiva? Ni 3 ni 4 dosis hubieran producido la muerte. La señora Inglethorpe siempre tenía preparada una gran cantidad de medicina porque era cliente de Coutts, los farmacéuticos de Tadminster. Hubieran tenido que tomar casi todo el frasco para explicar la cantidad de estrecnina encontrada en la autopsia. Entonces, ¿cree usted que debemos desechar la idea de que el tónico haya podido ser de algún modo la causa de la muerte? Desde luego, la suposición es ridícula. El mismo miembro del jurado que había interrumpido antes sugirió que el farmacéutico que había preparado la medicina podía haber cometido un error. Eso, por supuesto, siempre es posible, replicó el doctor, pero Dorcas, que fue llamada a continuación, disipó también esa posibilidad. La medicina no había sido preparada recientemente. Al contrario, la señora Inglethorpe había tomado la última dosis el día de su muerte. De ese modo, la idea del tónico fue abandonada finalmente y el fiscal siguió con su tarea. Dorcas declaró cómo había sido despertada por la violenta llamada de la campanilla de la señora y cómo a continuación levantó a toda la casa, pasando el fiscal después al tema de la disputa de la noche anterior. La declaración de Dorcas en este punto fue en sustancia la misma que Poirot y yo habíamos oído ya, de modo que no la repito. El testigo siguiente fue Mary Cavendish. Se mantuvo muy firme y habló en voz baja, clara y completamente tranquila. Contestando a la pregunta del fiscal, dijo que su reloj despertador había sonado a las 4:30, como de costumbre, y que estaba vistiéndose cuando la sobresaltó el ruido de la caída de algo pesado, no pudiendo deducir qué cuerpo podía haberlo originado. «Debió ser la mesa que está junto a la cama», comentó el fiscal. «Abrí la puerta», continuó Mary, «y escuché. A los pocos minutos la campanilla sonó violentamente. Dorcas vino corriendo y despertó a mi marido, y todos fuimos al cuarto de mi madre política, pero estaba cerrado». El fiscal
La interrumpió. Creo que no necesitamos molestarla a usted más en este punto. Sabemos todo lo que tenemos que saber acerca de los hechos subsiguientes, pero le agradecería mucho nos contara lo que oyó de la disputa del día anterior. ¿Yo? En su voz había cierta insolencia. Se arregló con la mano el volante de encaje de su cuello, volviendo un poco la cabeza cuando lo hacía, y un pensamiento cruzó rápidamente por mi imaginación. Está ganando tiempo. Sí, ya sé que estaba usted sentada leyendo en el banco, junto a la ventana del boudoir, continuó el fiscal lentamente. ¿No es así? La noticia era nueva para mí, y mirando a Poirot de reojo, me hizo suponer que también lo resultaba para él. Hubo una pausa muy breve, solo un momento de duda, antes de que ella contestara. Sí, así es. Y la ventana del boudoir estaba abierta, ¿no es cierto? Palideció ligeramente al contestar. Sí. Entonces tiene que haber oído la conversación sostenida en el boudoir, especialmente si hablaban alto, con cólera. Realmente, desde donde estaba usted, tenía que oírse mejor aún que desde el vestíbulo. Posiblemente. ¿Quiere repetirnos lo que oyó de la disputa? La verdad es que no recuerdo haber oído nada. ¿Quiere usted decir que no oyó las voces? Oh, sí, oí voces, pero no oí lo que decían. Sus mejillas se colorearon ligeramente. No tengo la costumbre de escuchar conversaciones privadas. El coronel insistió. ¿Y no recuerda usted nada en absoluto? ¿Nada, señora Cavendish? Ni siquiera una palabra o una frase perdida que le indicaran que se trataba de una conversación privada. La señora Cavendish pareció reflexionar. Aparentemente seguía tan serena como siempre. Sí, recuerdo que la señora Inglethorpe dijo algo, no sé exactamente qué, acerca de causar escándalo entre marido y mujer. Ah, el fiscal se recostó satisfecho. Eso concuerda con lo que Dorcas oyó. Pero perdóneme, señora Cavendish, ¿no se marchó usted de allí a pesar de darse cuenta de que era una conversación personal? ¿Permaneció donde estaba? Sorprendí un fulgor momentáneo en los ojos dorados de Mary Cavendish. Comprendí que de buena gana hubiera hecho pedazos al abogaducho, pero contestó tranquilamente. No, estaba a gusto allí. Me absorbí en la lectura. ¿Y eso es todo lo que puede decirnos? Todo. Se dio por terminado el interrogatorio de Mary Cavendish, aunque dudo que el fiscal quedara completamente satisfecho. Creo que sospechó que la testigo podía haber hablado más. Amy Hill, dependiente de comercio, fue llamada a continuación y declaró haber vendido a William un impreso para testamento en la tarde del 17. William Earl y Manning la sucedieron y declararon haber firmado un documento como testigos. Manning fijó la hora en las 4:30 aproximadamente. William opinó que debía ser un poco antes. A continuación se presentó Cynthia Murdoch. Poco tenía que decir, no había sabido nada de la tragedia hasta que la señora Cavendish la había despertado. ¿No oyó usted la caída de la mesa? No, estaba profundamente dormida. El fiscal sonrió. El sueño del justo, observó. Gracias, señorita Murdoch. Eso es todo. Señorita Howard. La señorita Howard mostró la carta que le había escrito la señora Inglethorpe en la tarde del 17. Poirot y yo, por supuesto, ya la habíamos visto. No añadió nada nuevo a lo que sabíamos de la tragedia. A continuación reproduzco el contenido de la carta. 17 de julio, Styles Court, Essex. Querida Evelyn, ¿quieres que hagamos las paces? Me ha costado trabajo olvidar lo que dijiste de mi querido esposo, pero soy una vieja que te tiene mucho afecto. Con todo cariño, Emily Inglethorpe. La carta fue entregada al jurado, que la examinó con toda atención. Me parece que no nos ayuda gran cosa, dijo el fiscal, suspirando. No menciona en ella los acontecimientos de la tarde. Para mí está claro como la luz del día, dijo la señorita Howard brevemente. Esta carta demuestra que mi pobre amiga acababa de darse cuenta de cómo había hecho el ridículo. No hay nada por el estilo en la carta, señaló el fiscal.
No, porque Emily nunca reconocería haber obrado mal, pero yo la conocía, quería que volviera. Claro que no iba a reconocer que yo había tenido razón. Andaba con rodeos, como la mayoría de la gente. Yo no soy así. El señor Wells sonrió débilmente, y lo mismo hicieron algunos miembros del jurado. La señorita Howard debía ser una figura muy conocida. De todos modos, toda esa payasada es perder el tiempo, continuó la señora, mirando al jurado de arriba abajo, con desprecio. Hablar, 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 cuando todos sabemos perfectamente. El fiscal la interrumpió, angustiado. Gracias, señorita Howard, eso es todo. Me figuro que suspiraría aliviado al ver que la señorita Howard obedecía. Entonces llegó la sensación del día. El fiscal llamó a Albert Mays, el ayudante de la farmacia. Era nuestro excitado joven de rostro pálido. Contestando a las preguntas del fiscal, explicó que era farmacéutico, graduado, y que trabajaba en esa farmacia desde hacía poco tiempo, por haber sido llamado a filas el ayudante anterior. Concluidos los preliminares, el fiscal no perdió tiempo. Señor Mays, ¿ha vendido usted últimamente estricnina a alguna persona desautorizada? Sí, señor. ¿Cuándo fue eso? El lunes pasado por la noche. ¿El lunes? ¿No fue el martes? No, señor. Fue el lunes 16. ¿Quiere hacer el favor de decirme a quién se la vendió? Se hubiera podido oír el vuelo de una mosca. Sí, señor. Se la vendí al señor Inglethorpe. Todas las miradas se volvieron simultáneamente al lugar donde se sentaba Alfred Inglethorpe, inexpresivo e impasible. ¿Está usted seguro de lo que dice?, preguntó el fiscal. Completamente seguro, señor. ¿Tiene usted la costumbre de despachar estricnina así a la ligera? El desventurado joven desfallecía a ojos vistas ante el ceño del fiscal. No, señor, claro que no, pero tratándose del señor Inglethorpe, de la casa, creí que no había peligro. Dijo que era para envenenar a un perro. Comprendí su actitud. Era muy humano tratar de ayudar a la casa, especialmente si de ahí podía resultar que dejaran de ser clientes de Coots para hacerlo del establecimiento local. ¿No es costumbre que todo el que compra un veneno firme en un libro? Sí, señor. ¿Y el señor Inglethorpe firmó? ¿Tiene usted aquí el libro? Sí, señor. El libro fue mostrado y con unas palabras de severa censura del fiscal despidió al desdichado señor Mays. Entonces, en medio del silencio más absoluto, fue llamado el señor Inglethorpe. Me pregunté si se daría cuenta de cómo iba apretándose la soga alrededor de su cuello. El fiscal fue derecho al punto. En la tarde del último mes compró estricnina con el propósito de envenenar a un perro. Inglethorpe replicó con perfecta calma. No, no lo hice. No hay ningún perro en Styles, con excepción de un perro pastor que disfruta de excelente salud. ¿Niega usted haber comprado estricnina a Albert Mays el lunes pasado? Lo niego. ¿También niega usted esto? El fiscal le entregó el registro en el que figuraba su firma. Naturalmente que lo niego. Esta escritura es completamente diferente de la mía. Se lo demostraré inmediatamente. Vea. Sacó de su bolsillo un sobre viejo y escribió en él su nombre, entregándoselo luego al jurado. La escritura era, efectivamente, distinta por completo. Entonces, ¿cómo se explica usted la declaración del señor Mays? Alfred Inglethorpe replicó, imperturbable. El señor Mays debe haberse equivocado. El fiscal dudó un momento y dijo: Señor Inglethorpe, por pura fórmula, ¿le importaría decirnos dónde estaba la tarde del lunes 16 de julio? Realmente no recuerdo. Eso es absurdo, señor Inglethorpe, dijo el fiscal severamente. Piense usted mejor. Inglethorpe movió la cabeza negativamente. No puedo recordarlo. Tengo una idea de que estaba paseando. ¿En qué dirección? Es que no puedo recordarlo. La expresión del fiscal se hizo más severa.
¿Estaba usted con alguien? No. ¿Se encontró a alguien en su paseo? No. Es una pena, dijo el fiscal secamente. Debo entender que se niega a declarar dónde estaba en el momento en el que el señor Mace asegura haberle visto en la tienda comprando estregnina. Si quiere usted interpretarlo de ese modo, tenga cuidado, señor Inglethorpe. Poirot se removía nervioso. ¡Sacre!, murmuró. ¿Es que ese imbécil quiere que lo detengan? Indudablemente, Inglethorpe estaba causando muy mala impresión. Sus futiles negativas no convencían a un niño. Sin embargo, el fiscal pasó rápidamente al siguiente punto y Poirot respiró aliviado. ¿Tiene usted una discusión con su esposa el martes por la tarde? Perdón, interrumpió Alfred Inglethorpe. Le han informado mal. Yo no he disputado con mi querida esposa. Toda esa historia es absolutamente falsa. Estuve fuera de casa toda la tarde. ¿Hay alguien que pueda atestiguar lo que usted dice? Tiene usted mi palabra, dijo Inglethorpe altivamente. El fiscal no se molestó en contestar. Hay 2 testigos dispuestos a jurar que le han oído discutir con la señora Inglethorpe. Esos testigos se equivocan. Yo estaba desconcertado. El hombre hablaba con tal seguridad que empecé a dudar. Miré a Poirot. Su rostro tenía una expresión de regocijo cuya razón no pude comprender. ¿Estaría convencido después de todo de la culpabilidad de Alfred Inglethorpe? Señor Inglethorpe, apuntó el fiscal, ¿ha oído usted repetir aquí las últimas palabras de su esposa? ¿Puede usted explicarlas de algún modo? Claro que puedo. ¿De verdad? Es muy sencillo. El cuarto estaba medio a oscuras y el doctor Bernstein es más o menos de mi estatura y también lleva barba. En la semioscuridad y enferma como estaba, mi pobre esposa lo confundió conmigo. Ah, murmuró Poirot entre dientes, es una idea. ¿Cree usted que es cierto? Susurré. No digo eso, pero es una suposición muy ingeniosa. Usted interpreta las últimas palabras de mi esposa como una acusación, continuaba Inglethorpe, pero eran, por el contrario, una llamada. El fiscal reflexionó un momento y dijo: Creo, señor Inglethorpe, que usted mismo sirvió el café y se lo llevó a su esposa aquella noche. Efectivamente, lo serví, pero no se lo llevé. Pensaba hacerlo, pero me dijeron que me esperaba un amigo en la puerta y dejé la taza en la mesa del vestíbulo. Cuando volví, minutos más tarde, no estaba allí. Me pareció que esta manifestación, cierta o no, no mejoraba mucho las cosas para Inglethorpe. De todos modos, había tenido tiempo sobrado para echar el veneno en el café. En aquel momento, Poirot me dio con el codo suavemente, señalándome 2 hombres sentados cerca de la puerta. Uno de ellos era menudo, moreno, con expresión astuta y cara de hurón. El otro era alto y rubio. Le pregunté a Poirot con la mirada y él acercó los labios a mi oído. ¿Sabe usted quién es ese hombre menudo? Moví la cabeza negativamente. Es James Japp, detective inspector de Scotland Yard. El otro también es de Scotland Yard. Las cosas van deprisa, amigo. Miré a los 2 hombres detenidamente. Nada en ellos recordaba a la policía. Nunca hubiera creído que fueran personajes oficiales. Todavía seguía mirándolos cuando me sobresalté al oír el veredicto. Asesinato cometido por persona o personas desconocidas. La indagatoria. Capítulo 6.